buenos días. A los que nos ven por YouTube, un cariñoso saludo. Abrazo a cada uno. Gracias, Señor, por esta posibilidad que Dios nos da de también conectarnos a través de la tecnología y poder ver en nuestras casas, en distintos lugares la prédica que se ha compartido. Así que es un tiempo maravilloso que tenemos ahora de compartir la palabra de Dios. Habían dicho que había lluvia hoy día, pero el Señor dice sol, no quiero lluvia, quiero sol. Y el sol llega. Amados, Dios es tan poderoso que Él hace cosas impresionantes. Así que gracias, Señor, por todos los milagros que hemos estado viendo en este último tiempo. Gracias, Señor, porque somos parte de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Bueno, hemos estado hablando de los últimos tiempos. Nuestro pastor fundador Tomás, ya por 4 semanas consecutivas, está enseñando sobre los últimos tiempos. Y ha estado hablando de varios temas que toca el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, un hombre de Dios, un hombre que planta iglesia, un hombre guiado por el Espíritu Santo, un hombre apasionado por Jesucristo. Él escribe cartas a la iglesia porque así como él, como apóstol Pablo, también el apóstol Juan y el mismo Jesucristo hablan de los últimos tiempos, hablan sobre lo que ha de venir. Y como creyentes podemos darnos cuenta que no queda nada por todo lo que está pasando, por todo lo que estamos viviendo. Estamos viendo situaciones apocalípticas, cosas que se están cumpliendo tal cual fueron profetizadas, y así como viene un arrebatamiento a la iglesia, así como el anticristo ya se está manifestando en el mundo entero, ya su mover de iniquidad se está manifestando, se está planeando su llegada, pero antes va a venir el arrebatamiento, y también se está manifestando, amados, desde la iglesia primitiva, porque cuando Pablo escribe las cartas a la iglesia, diferentes iglesias, así como el apóstol Juan, ambos y Jesucristo mismo hablan sobre la apostasía. Y se habla de los falsos cristos, de los falsos profetas. Imagínense, 2000 años atrás, ya en la iglesia primitiva, Jesús, el apóstol Pablo, antes que estuviera la iglesia primitiva, perdón, con Jesucristo, pero el apóstol Pablo, el apóstol Juan, ya estaban advirtiendo a la iglesia primitiva que habían falsos cristos, que habían falsos profetas, que había un evangelio que no era el evangelio de Jesucristo, sino que era un evangelio que algunos tomaban y tergiversaban. Bien, lo pude decir bien. Tergiversaban a su modo, a su manera, trayendo error a muchos y trayendo engaño. Amados, este es un espíritu de apostasía. El espíritu de apostasía ha estado y estará y está en estos tiempos finales. Y ya vamos a ver qué significa primero apostasía en el griego. Vamos a hacer un breve resumen de la semana pasada y luego tocaremos la segunda parte final de este tema de la apostasía, que es personal.
pero después vamos a ver también que puede contaminar a otros. Vamos a Hebreos 3:12. ¿Qué dice el libro de Hebreos? Mirad, hermanos, el autor está hablando y les dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ya en esta escritura, amados, podemos darnos cuenta que hay un llamado de atención, con aquellas personas que en su corazón hay cosas que no están siendo buenas y que en su corazón se están manifestando cierta incredulidad, cierta indiferencia, tal vez cierta crítica también, porque cuando el corazón, vimos la semana pasada que cuando se va llenando de incredulidad o de crítica o de menosprecio a la palabra de Dios, el corazón, ¿qué va pasando? Se va endureciendo, y es progresivo. Y a veces la persona, si no está atenta o no viene a la iglesia o no es o no se le toma y se le habla que está haciendo algo indebido, por ejemplo, o que hizo un comentario que no edifica o un comentario que no es de fe, pero la persona cree que está bien, cuidado. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque el espíritu de apostasía, una de las características que tiene este espíritu es que lleva a engaño a las personas. Lleva a engaño. Y definimos qué es lo que es apostasía en el griego. ¿Se acuerdan qué palabra era? Afistemi, en el griego. ¿Y qué significa? Se define como diserción, rebelión, abandono, retirada o separación de aquello a lo que se ha acercado antes. O sea, amados, la apostasía significa cortar la relación de a poco con Jesucristo, con su palabra. Y eso puede pasar y pasa en los convertidos. O sea, es decir, si usted ha conocido al Señor y ha tenido un encuentro con Él, perfectamente, pero Dios no quiera eso, porque Dios no quiere eso, perfectamente podría caer y podría manifestarse la apostasía en usted. Si es que entra, por ejemplo, en incredulidad. La incredulidad es un área muy importante del creyente que puede llevarlo a este espíritu de apostasía. Amados, por favor, no olvidemos que tenemos un enemigo y que el Señor habla en la Biblia muy bien de él y lo describe muy bien. Y ese enemigo quiere robar, matar, como dice Pablo, y destruir. ¿A quién? Al creyente, a la iglesia. Por lo tanto, amados, la apostasía está destinada a alterar, a alertar sobre el peligro mortal de abandonar la unión con Cristo y a motivar la perseverancia, la fe y la obediencia. También vimos que la apostasía, dije que es progresiva y
a veces solo una crítica, a veces un comentario, a veces una indiferencia. Y esto no lo frenamos o no nos damos cuenta, esto va y puede ir aumentando. Y ahí está el engaño, y ahí se abre la puerta, y ahí entra el enemigo, Satanás, con sus agentes espirituales, y ahí empieza a hacer un trabajo en la vida de la persona. Y la lleva a un nivel de contaminación, faltando compromiso, con falta de compromiso al Señor, con falta de compromiso a la iglesia, va cuando quiere, la persona no está muy dispuesta, en fin, hay hartas características que podríamos definir a una persona apóstata, pero la incredulidad es muy, muy seria. Porque la incredulidad no solamente nos lleva a no creer en Jesucristo, sino que no considera la palabra de Dios, no considera su advertencia, más bien es una persona más selectiva. Es decir, está la palabra y esa persona apóstata empieza a decir: esta palabra, qué precioso, el amor de Dios, qué dulce es Dios, qué lindo el Señor. Mira lo que dice, qué bien, esto es para mí, yo no necesitaba. Pero después hay una escritura que dice: anda y déjalo todo por Jesucristo. ¿Cómo? Anda y da el diezmo. ¿Pero cómo? Y entran en una, como que para ellos no es relevante en sus vidas. No se niegan a sí mismos, sino que prefieren hacer lo que ellos quieren. Y uno lo ve, amados. Y uno lo vivió. Uno lo vivió, yo también viví eso. Pero créanme, cuando hay un susurro, cualquier cosa en las tinieblas, inmediatamente hay que reprender eso. Inmediatamente hay que rechazarlo. Porque si abrimos una puerta o abrimos el pecado, abrimos para que el diablo pueda hacer algo que nos lleve a apartarnos de Dios progresivamente. También vimos que por la dureza de corazón y el rechazo del plan de Dios, no hacen caso de la advertencia continua y la reprensión del Espíritu Santo. Efesios 4:30. ¿Qué dice Efesios 4:30? Vamos a ver qué dice esta escritura. Hablamos de esto. Y no contristéis a la persona del Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amados, cuando uno se resiste, cuando uno no hace la voluntad de Dios, o cuando uno quiere vivir su cristianismo a su modo, a su forma, uno contrista a la persona del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo se contrista, se apena por la decisión que estamos tomando. Por eso es tan importante, amados, no entristecer al Espíritu Santo, y por eso es tan precioso y poderoso arrepentirnos cuando hacemos algo indebido. Arrepentirnos cuando hacemos el mal. Arrepentirnos cuando tenemos esa indiferencia o vemos que nuestro corazón se va endureciendo por nuestras decisiones.
pedirle perdón al Señor para que el Espíritu Santo no se entristezca. ¿Y qué lleva a eso? A alejarnos más del Señor. Entristecemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo también, esa llama que está en la vida del creyente, se va apagando de a poco. Pero el grave problema, ¿saben cuál es? Que aún cree el creyente que está bien. Aún pasando estas situaciones, hay un engaño de las tinieblas, amados, que siempre está hablando que uno lo hace bien o que está todo bien, no hay problema, sigue así. Pero vemos que Dios siempre nos está desafiando, Dios siempre nos está alentando a hacer cosas que le agradan a Él. Por eso uno no puede discernir y entra se contristeza el Espíritu Santo y uno cree que está bien. Y eso es engaño, es engaño. Por eso no hay que contristecer al Espíritu Santo. Vamos entonces a seguir con la segunda parte de lo que hoy día vamos a compartir. Amado, si la apostasía sigue sin su curso, si la apostasía sigue sin freno, las personas pueden finalmente llegar a un punto en que no es posible volver a comenzar. Es muy penoso escuchar esto, porque es muy delicado esto que estamos hablando, amados. Pero ya vemos manifestaciones de hombres y mujeres en la iglesia apóstata, incluso pastores. Escuchaba el otro día que creo que es una noticia pública, que en Nueva York salió un alcalde musulmán y aparte un hombre que se define como socialista o comunista. Y escuché con mucho dolor y con mucha tristeza que algunas personas cristianas votaron por él. Y pastores también le dieron su voto y su apoyo. Siendo que él odia a los judíos, es antisemita, es un hombre que no cree en la fe de Dios, del verdadero Dios. Ellos creen en Alá. Y Alá no es el Dios verdadero es Jesucristo. Él es el Dios verdadero. Y este hombre está llevando a la ciudad más poderosa del mundo, amado, a un hoyo profundo. Hay una incertidumbre tremenda. Mostraban imágenes, ahora la libertad, los musulmanes apoderándose de la ciudad. Los policías están renunciando, yéndose a otros lugares. O sea, esto está trayendo una consecuencia, al parecer, inesperada. Y dicen que más de 1,5 millones de judíos se va de Nueva York. Y esto tiene que ver con la apostasía. Tiene que ver con el espíritu de apostasía. ¿Cómo un pastor va a estar votando por un comunista? Por favor. Yo no soy política, no me gusta hablar política, pero no entiendo en mi cabeza eso. Más aún por un musulmán de extremo,
Amado, el grupo Hamás, que es un grupo extremista, le mandó una carta de felicitaciones a este hombre. De eso estamos hablando. Es el nivel que estamos hablando. O sea, si un grupo terrorista está enviando una carta a un hombre y felicitándolo y diciéndole que lo apoya en todo lo que va a hacer, tremendo, tremendo. Tremendo lo que estamos viendo. Y son como 2 millones de judíos que viven en Nueva York. Y creo que ya se está preparando Israel para recibir por lo menos 1 millón de personas en las próximas semanas. Vamos a seguir entonces. Vamos a leer una escritura ahora que está... Y esto es lo otro, antes de leer la escritura, amado, que es el tipo de personas que creen que están bien y creen que... Y están tremendamente engañados, eso es lo tremendo. Siguen pecando deliberadamente. Y eso pasa cuando la persona ya está decayendo, y su fe y su devoción por Dios, su amor a Jesucristo, la pasión que algún día tuvo por Dios, se va cayendo. No hay arrepentimiento, pecan deliberadamente, y eso está pasando en las iglesias. Está pasando en las iglesias en estos tiempos. Hay muchos que se están levantando contra el Señor y están en la iglesia. Y después, ¿qué hacen? Contaminan a otros que llevan menos tiempo, susurrándole al oído. Oye, ¿te diste cuenta de lo que dijo el pastor? Que habló fuerte, ¿eh? Mira lo que habló. ¿No te parece extraño? ¿No te llama la atención? Y empiezan los comentarios, amados. Así como cuando Moisés quiere sacar al pueblo que estaba esclavizado, Dios le hablaba a Moisés para ir a la tierra prometida, pero había una parte del pueblo que murmuraba, criticaba, menospreciaba. El espíritu apostasía estaba en ellos. Por eso el espíritu apostasía viene más de 2000, 2500 años atrás, quizás más. Mateo 12, 31 y 32. Vamos avanzando. Amados, ustedes saben que Dios tiene mucho amor, tiene mucha paciencia, pero Dios también tiene límites. ¿Qué dice la palabra del Señor? Por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, más la blasfemia del Espíritu Santo, que quiero insistir en este tema, más la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonado. Amado, sigo al tiro con el versículo 32. Ustedes sabían que el único pecado que no es perdonado por Dios, que no hay gracia, no hay amor, no hay misericordia, es cuando la persona blasfema a la persona del Espíritu Santo. Es el único pecado que Dios nunca va a perdonar en la vida de una persona. Entonces, el Espíritu Santo que está en nosotros es el que nos lleva, el que nos insta a buscar la verdad, a buscar a la persona en Jesucristo. El Espíritu Santo nos consuela, el Espíritu Santo nos lleva a buscar la verdad. El Espíritu Santo nos habla el corazón y nos dice, estás equivocado, arrepiéntete. Estás haciendo algo indebido. Es como un, ¿cómo se puede decir? Que te está advirtiendo. Siempre el Espíritu Santo.
Por eso si tú blasfemas con el Espíritu Santo, menosprecias al Espíritu Santo, hablas mal del Espíritu Santo, Dios no te va a perdonar tus pecados. Si tú haces eso. Versículo 32. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Ni en este siglo, ni en estos tiempos, ni en los que vienen venideros. Quería hacer un énfasis. Cuidado con hablar en contra del Espíritu Santo. No hay nada más precioso, amados. Cuando el creyente conoce a Jesucristo, dice que el Espíritu Santo aviva ese espíritu que está en nosotros, que estaba muerto, que estaba sin vida. El Espíritu Santo sopla vida. Y ahí nacemos de nuevo. Por eso cuando Jesucristo estaba con Nicodemo, con un hombre que sabía la Torá, que conocía las leyes, que amaba a Dios por sobre todas las cosas, y Jesucristo se acerca a él y le dice: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y Nicodemo no entendía, no captaba, porque estaba pensando en su carne, no tenía el Espíritu Santo. Y Jesús le dijo: yo soy. Y Nicodemo no entendió, no captó, porque él dijo: nacer de nuevo, o sea, yo tengo que ir de nuevo al vientre de mi madre y nacer nuevamente. No le cuadraba a Nicodemo lo que espiritualmente estaba hablando Jesús con él. No sabemos qué pasó con Nicodemo, pero sabemos que se fue muy triste. Muy triste. Ahí podemos interpretar de diferentes maneras. Amados, si alguien te advierte, porque esta es una palabra de advertencia, es una palabra para estar atentos a los tiempos que estamos viviendo. Si hay un hermano en la iglesia y te llama y te dice: hermano, esto no está bien, recíbelo, recíbelo. No levantes un orgullo o una dureza de corazón en tu vida si estás haciendo algo indebido. La exhortación viene de Dios. Viene con amor, pero es una exhortación. Y la exhortación nos lleva a que si estamos caminando por el ancho camino, la exhortación nos va a llevar al angosto camino. Entonces, ¿la exhortación en amor sirve? Claro que sirve. El Señor Jesucristo exhortaba a sus discípulos constantemente. Y a algunos les molestaba, otros se sentían incómodos, otros... Pero finalmente sabemos que sus corazones fueron moldeados al corazón de Jesucristo. Vamos avanzando. No puede determinarse por adelantado ese punto sin retorno. Por lo tanto, la única salvaguarda contra el peligro de la apostasía extrema se encuentra en la amonestación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3, 7 y 8. No sé si está Luis. Así. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. ¿Quién es el que nos habla? El Espíritu Santo. Él nos muestra la palabra y con Él podemos entender la palabra. Pero dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones
como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. No endurezcamos, amados, nuestros corazones. Los corazones fácilmente se pueden endurecer cuando hay pecado, cuando uno se resiste o cuando uno se exhorta y la persona no lo recibe, sino más bien lo rechaza y lo ve como algo personal y no lo ve como algo espiritual, que hay algo que no está bien y que esa persona se está endureciendo. Por lo tanto, si un hermano, el pastor, te exhorta con amor y misericordia, acéptalo, porque Dios te ama. Entonces, no endurezcáis vuestros corazones, amados. Los que por la incredulidad del corazón se apartan de Dios, pueden pensar que aún son salvos. Y ahí está el engaño. Ahí está el engaño. Porque, imagínense, los que por la incredulidad del corazón se apartan de Dios, pudieran pensar que son salvos, pero su indiferencia a las exigencias del Señor, de Cristo y del Espíritu Santo, y la advertencia de la Escritura indican lo contrario. O sea, debido a esa posibilidad de engañarse a sí mismo. ¡Uy, qué penoso! Por eso el apóstol Pablo exhorta a todos los que dicen ser salvos. Dice, examinaos a vosotros mismos. Amados, debemos examinarnos. Cuando Paola dijo, creo, no sé si fue la oración o acá dijo, tenemos que ver nuestras áreas, tenemos que, Señor, muéstranos en qué estamos mal. Señor, muéstranos qué estamos haciendo indebidamente que no nos damos cuenta. Eso es buscar y escudriñar el corazón. Señor, ¿qué estoy haciendo malo que no te agrada? Ok, esto y esto y esto otro. Y uno se lo entrega al Señor, el Señor empieza a trabajar contigo. Por ejemplo, egoísmo, indiferencia, mentira, 3 áreas. Y uno se da cuenta que está haciendo esas cosas y le pide al Espíritu Santo que por favor haga un cambio. Dios va a empezar a hacer esos cambios que tú esperas. Por eso Pablo exhorta a todos los que se dicen ser salvos. No quiere decir que porque seamos salvos no hay en nuestras áreas de nuestra vida cosas que no agradan a Dios. Hay cosas que no le agradan a Dios, pero somos creyentes genuinos y amamos a Jesucristo. Pero hay cosas que no agradan a Dios y esas cosas deben ser cambiadas, deben ser transformadas, deben ser sanadas. ¿Por quién? Por la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo amado. Por eso el ministerio del Espíritu Santo es tan poderoso, es tan útil en la vida del creyente, porque el poder del Espíritu Santo está disponible para nosotros. Por eso ayer oramos, clamamos, decíamos, Señor, que sean encontradas estas niñas que están perdidas. Espíritu Santo, yo clamo a ti para que sean encontradas sanas y salvos. Espíritu Santo, te ruego. También cuando oramos por Diego, Señor, que no le pase nada más, que no le pase nada malo. Y ahí estábamos orando, intercediendo. Qué importante entonces es la guía del Espíritu Santo, amado. Vamos a 1 Juan 2, 19, 24, y esto nos va a dejar muy claro lo que dice Pablo con respecto a la apostasía, con respecto a los que son creyentes. Es muy importante esta escritura. Dice Juan,
no Pablo, el apóstol Juan, miren lo que habla con respecto a este tema. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Se va entendiendo? ¿Vamos entendiendo lo que está hablando el apóstol Juan? Entonces, versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Aquí el apóstol Juan está distinguiendo el tipo de personas que puede haber en una iglesia. Los que son comprometidos, los que aman a Jesucristo, los que están con el Señor, los que aman a Dios, los que se esfuerzan, los que dan todo por el Señor, y los que dan, pero dan lo que quieren, dan a su manera. Y esas personas creen que son de los que hacen todo, pero Juan está diciendo, pero no lo son. No lo son. ¿Por qué? Porque hay engaño, está el espíritu de apostasía en ellos. Con esto terminamos. Con una palabra de esperanza, porque ha sido de bastante exhortación esta prédica, pero con el amor del Señor, pero también con mucha claridad. Y antes de leer la palabra y terminar, solo advertir también que este espíritu de apostasía, cuando opera en un creyente, en una persona que ama a Dios, reconoce al Señor, pero lo sigue en sus términos, este tipo de personas tienden a llevar a otros, tienden y quieren transmitir de alguna manera lo que ellos están viviendo, llevando a incredulidad, error, engaño, llevándolo a apostasía. Por eso hay que estar atento, amados, lo que se habla, lo que se dice, los comentarios, no ser liviano, no decir las cosas así como, no, antes de hablar, meditar bien, hablar con cuidado, que nuestro lenguaje sea un lenguaje de edificación, de aliento, en fin, sobre todo cuando estamos con los nuevos, sobre todo, ser cuidadoso siempre, siempre. Vamos a leer una escritura que nos va a animar y nos va a dar aliento. Vamos a Romanos 8, 38 y 39, por favor. Y con esto vamos terminando. El apóstol Pablo da este mensaje a la iglesia y a todo creyente y a nosotros que estamos acá hoy día, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Amén, porque nada nos podrá separar del amor de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor.